Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mariano Volpacchio y en la siguiente charla me referiré a las hepatopatías difusas. Las hepatopatías difusas representan un grupo heterogéneo de afecciones hepáticas, tanto metabólicas como inflamatorias e infecciosas, e incluso entidades de tipo vascular o neoplásicas que comprometen en forma difusa el parénquima hepático y como resultado de ello determinan una serie de hallazgos morfológicos y funcionales. Dentro de los trastornos metabólicos, la esteatosis o hígado graso es uno de los más comunes. La estatosis puede ser simple o formar parte de una entidad algo más compleja, en la cual el hígado es blanco, pero también partícipe activo de una alteración metabólica más general, y es la esteatohepatitis no alcohólica. El primer método que detecta la estatosis con cierta insensibilidad y también variación interobservadora es la ecografía, en donde el hígado graso se presenta como un aumento difuso de la ecogenicidad. En tomografía computada, el hígado en condiciones normales tiene una densidad que es mayor a las restantes vísceras sólidas, fundamentalmente producto del almacenamiento de glucógeno. Cuando el hígado deposita grasa, esto se traduce en tomografía como una disminución de la atenuación. Y la mejor manera de evaluar esto es mediante un estudio sin contraste endovenoso en un principio. Cuando la densidad del hígado es igual o mejor aún menor que la del bazo, hablamos de estatosis. Esta puede ser muy heterogénea en su patrón de afectación del hígado, incluso focal o multifocal. Lo más común es que resulte en patrón de afectación de tipo geográfico. Dentro de las formas inusuales de estatosis, la irradiación, como en este caso, puede resultar en un patrón en el cual el hígado se ve afectado y el margen de esta zona comprometida tiene un borde neto que señala el campo de irradiación. En este caso en particular, un paciente que había sido irradiado por un adenocarcinoma de próstata, todo el hígado hace estatosis, menos esa franja de segmentos 2 y 3, que no pueden realizar estatosis, que después de todo es una forma de respuesta del hígado a algún grado de injuria. La resonancia magnética es un método superior para detectar el hígado graso y también para objetivarlo y cuantificarlo. Habitualmente en la secuencia de desplazamiento químico o chemical shift, en fase y fuera de fase, podemos ver la caída de la señal en esta última, reconocida típicamente por los bordes de tinta china de la secuencia. La imagen de arriba es en fase, un doble tiempo de eco que la imagen de abajo fuera de fase. La resonancia magnética a menudo demuestra cómo la afectación por grasa del hígado suele ser sumamente variable y heterogénea. Acá podemos ver un área semilunar, una franja de parénquima del segmento 7 que prácticamente no tiene estatosis y aún menos la tiene el lóbulo caudado. De manera que la resonancia no solo permite reconocer el hígado graso, sino señalar los lugares de mayor compromiso para potencialmente guiar la obtención de una muestra. También permite su seguimiento y la detección de algunos hallazgos morfológicos que sugieren que esta hepatopatía crónica ya ha repercutido de manera tal que produce cambios morfológicos. Mediante tomografía, resonancia, incluso ecografía, podemos detectar que hay grasa, pero no podemos ver la esteatohepatitis, que es aquella entidad más representativa, ya que conlleva un riesgo para el desarrollo de una cirrosis y eventualmente en el futuro de un hepatocarcinoma. Además de la utilidad de la técnica de chemical shift, la resonancia magnética ofrece la posibilidad de un estudio metabólico mediante la obtención de espectros de distintas moléculas. Es la espectroscopía y una de las típicas aplicaciones extracraneales de esta técnica es en la valoración, detección y cuantificación de los triglicéridos en el hígado, con una alta sensibilidad y por supuesto especificidad. Es una técnica bastante simple y rápida de realizar y al ser no invasiva permite la estimación de la grasa y es útil para seguimientos longitudinales y monitoreos. Mediante la técnica de M. Dixon se pueden obtener 4 imágenes diferentes
a la izquierda, arriba y abajo, en fase y fuera de fase. Y a la derecha tenemos dos imágenes. La de arriba es la técnica de supresión de agua o solo grasa. Y la de abajo la técnica clásica T1 con supresión grasa. De esta manera también podemos detectar y potencialmente cuantificar la presencia de grasa. El problema de la estatosis no solo es desde el punto de vista de la trascendencia de este trastorno metabólico, sino que potencialmente es una causa que puede conducir a errores en la valoración de las lesiones focales. Esto ya sea porque puede potencialmente enmascarar lesiones, sobre todo en tomografía computada o en ecografía, pero además cuando se distribuye de forma focal o atípica o asimétrica, simular patología. La forma típica, a veces triangular, cuneiforme, con bordes netos o geográficos. La carencia de un efecto de masa. No hay alteración del contorno hepático. Los vasos transcurren en la zona de infiltración grasa sin amputación, desplazamiento o efecto de masa. Permite diferenciarlo, así como también la distribución muy típica, sobre todo en las regiones dorsales del segmento 4, ya que tanto en la estatosis focal como en las presencia de áreas preservadas es importante las variantes vasculares que pueden tener lugar y muy bien estudiada por autores japoneses en esta región a través de drenaje anómalo de vasos sistémicos como la vena gástrica izquierda. Acá podemos ver una espectroscopía hepática con una técnica monovoxel con un cuadrado. Es importante evitar artificios y también evitar vasos de gran calibre para lograr una adecuada estimación de la grasa presente en este hígado, que por supuesto nos demuestra que es muy significativa, un pico de lípidos semejante al pico de grasa. El otro gran trastorno vinculado al depósito es la sobrecarga de hierro, clásicamente atribuida a trastornos en el metabolismo y en la absorción de hierro, como se ve en la hemocromatosis hereditaria, que consiste en un trastorno autosómico recesivo que lleva a un aumento de la absorción de hierro y el depósito en los parénquimas, como en el hepatocito, páncreas, glándulas suprarrenales, hipófisis. Pero también es muy común, después de las transfusiones, detectar hierro, ya no en el parénquima propiamente dicho, es decir, en el hepatocito, sino en el sistema reticuloendotelial, en la célula de Kupffer, en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. A veces está la cantidad de hierro que consecuencias comunes se puede poner en evidencia la alteración de la homogeneidad del campo magnético. Pero las técnicas más sensibles son aquellas que emplean secuencias de eco de gradiente, y en particular T2 eco de gradiente, más popularmente conocido como T2 estrella. Acá podemos ver un marcado depósito de hierro, tanto en hígado como en vaso, manifestados como una drástica disminución de la señal hepática y esplénica, que incluso se parece a los pulmones o al fondo. Otro ejemplo de una notable disminución de la intensidad de señal del parénquima hepático por la distorsión del campo magnético que genera estos minerales pesados, afectando el hígado, y una notable disminución de la señal en secuencia T2 estrella. Cabe destacar que es muy común encontrar hierro hoy en día, sobre todo con campos magnéticos más altos y con técnicas particularmente sensibles, debido a que generalmente es un marcador de injuria hepática, es decir, se asocia a la cirrosis, se asocia al alcoholismo, incluso a infecciones virales, ya sea por virus hepatotróficos o enfermedades sistémicas. Nuevamente nosotros podemos, mediante técnicas no invasivas, detectar y cuantificar hierro, pero no podemos, salvo que existan hallazgos macroscópicos propios de una patología crónica, diagnosticar cirrosis. Habitualmente se obtienen diferentes secuencias cuyos parámetros se van modificando, como podemos ver acá, de izquierda a derecha y en sentido descendente, aumentando la sensibilidad al hierro. Se toman muestras que se miden del parénquima hepático y de la musculatura paraespinal, que es generalmente el órgano de referencia, y hay sitios disponibles, como el sitio de la Universidad de Rennes, que permite volcar los datos y hacer una estimación con equipos de hasta 1.5 Tesla bastante precisa de la cantidad de hierro, de la concentración intrahepática de hierro. La tomografía computada es más limitada para la detección de hierro, ya que es muy común que estos pacientes con alteraciones metabólicas
tengan hierro, que aumenta la densidad, pero también grasa coexistente del hígado que produce una disminución de la densidad, de manera que se produce un promedio y la mayoría de las veces no llega a detectarse ese depósito de hierro. En la imagen de la izquierda podemos ver un hígado hiperdenso sin contraste, con unidad de Hanfield cerca de los 100. Ya podemos ver que es un hígado con contornos irregulares propios de una cirrosis. El paciente había recibido transfusiones múltiples, lo que explica que el hierro no solo se deposita en el hígado, sino también en múltiples ganglios que vemos en el hilo hepático, espacio portocave, incluso retroperitoneo, en un paciente que había sido sometido a una esplenectomía por una anemia hemolítica. La imagen de la derecha también es un paciente con antecedentes de anemia hemolítica y sobrecarga de hierro con un hígado hiperdenso sin contraste. El mismo ejemplo anterior, hemosiderosis por múltiples transfusiones. Hay otras causas que pueden simular hierro debido al aumento de la densidad hepática, y la más típica en nuestro medio es el depósito de amiodarona. Recordemos que la amiodarona es una molécula rica en yodo que se deposita en el hígado. En este paciente podemos ver el pulmón colapsado en forma pasiva debido a la presencia de un derrame, y ese hígado colapsado tiene una alta densidad, también vinculado a la toxicidad debido al uso crónico de amiodarona en un paciente cardiópata. Otros dos ejemplos: a la izquierda es una paciente tratada con amiodarona en forma crónica, el hígado es hiperdenso, se ven pequeñas imágenes aéreas periféricas que representan gas portal en un paciente que estaba siendo evaluado en forma de urgencia por una isquemia intestinal catastrófica. La imagen de la derecha muestra un hígado hiperdenso, pero en este caso por tratamiento con ciclofosfamida en una paciente con lupus. Siempre conviene tomar una muestra, un ROI, y estimar la densidad, porque en ocasiones visualmente en pacientes con anemia severa está la disminución de la densidad de las estructuras vasculares que en forma relativa simula que el hígado está hiperdenso, cuando en realidad, si uno lo objetiva, probablemente esté dentro de los límites normales. En algunas enfermedades como la porfiria se suele ver depósito de hierro, a veces en patrones muy heterogéneos como áreas giriformes. También esteatosis coexistente, que puede ser en las mismas zonas de hierro o en otras áreas que no están afectadas por la presencia de hierro. Este paciente con porfiria también tenía cirrosis, tal como lo demuestra la pérdida de volumen y ensanchamiento de las cisuras. Mismo paciente, imagen de arriba en fase, imagen de abajo de fuera de fase. Las secuencias eco de gradiente son en general, debido al no uso del pulso de 180 grados, susceptibles a la inhomogeneidad del campo magnético intrínseca a los tejidos por hierro. La secuencia en fase dentro del T1 cogradiente también es sensible, porque recordemos que la de arriba tiene el doble de tiempo de eco, de manera que pone en manifiesto la susceptibilidad. Entonces, si bien es menos sensible que el T2 estrella, también nos sirve a veces para cualitativamente detectar ese hierro en exceso, como podemos ver en este paciente. En la imagen de arriba hay áreas de menor señal propias de la sobrecarga de hierro de esta enfermedad. Acá podemos ver otro ejemplo. La imagen de arriba es un T1 con gradiente fuera de fase, y la de abajo es una secuencia T2 estrella que demuestra que la afectación por el exceso de hierro en este paciente con porfiria es sumamente heterogénea, con muchos parches de parénquima relativamente respetados, o al menos menos afectados que el resto. Ya pasando a otras causas de alteraciones difusas del parénquima, los trastornos vasculares son alteraciones que se ponen de manifiesto en estudios dinámicos, con correlato funcional o de laboratorio o no. Este patrón de un hígado parchado, heterogéneo, como en mosaico, es típico del Budd-Chiari. Hoy obviamente uno tiene que buscar las otras claves diagnósticas, como sobre todo la trombosis o aspecto filiforme de las venas hepáticas, ya que un aspecto similar lo puede dar la insuficiencia cardíaca, pero en este caso la congestión pasiva es de otro tipo. Ejemplo de un Budd-Chiari con una hipertrofia típica del lóbulo caudado que caracteriza esta enfermedad, patrón moteado, parcheado del parénquima. Nótese en la imagen de arriba la estenosis marcada con pérdida de la señal de flujo de la vena cava superior debido a la compresión por el lóbulo caudado aumentado de tamaño. Este paciente tenía una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y acá podemos ver la imagen propia de este trastorno, que lleva a la siderosis en la corteza renal con una hipointensidad marcada.
Ejemplo de Bucchiari, patrón congestivo, moteado, parcheado a la izquierda, con una hipertrofia del lóbulo caudado. Recordemos que este lóbulo no es drenado por venas suprahepáticas, sino por pequeñas venas emisarias que directamente terminan en la vena cava inferior, por eso se haya preservado de esa congestión crónica que lleva a la hepatopatía. La imagen de la derecha es otro ejemplo también bastante característico en Bucchiari. La afectación hepática por la telangiectasias hereditarias o síndrome de Rendu-Oller-Weber nos puede dar un hígado moteado, parchado en forma difusa, que también puede llegar finalmente a la cirrosis. Podemos ver múltiples imágenes focales que son transitoriamente detectadas en fases sobre todo precoces y no tienen un correlato en una serie sin contraste en general. Son malformaciones arteriovenosas o fístulas múltiples en el hígado y algunos signos indirectos como el refuerzo precoz de algunas ramas venosas portales, hablando del shunt de sangre, en este caso del contraste, así como la hipertrofia de las arterias hepáticas, que también puede verse en pacientes con cirrosis, que ya en este caso estaba presente. Otro ejemplo, un síndrome Rendu-Oller-Weber, con el aspecto moteado, parchado, malformaciones arteriovenosas, dilatación y refuerzo precoz de rama izquierda de la vena porta con arterias hepáticas hipertrofiadas y signos de cirrosis morfológicos con algunos estigmas de hipertensión portal, más evidentemente una esplenomegalia. Otro trastorno vascular que puede llevar a una heterogeneidad del parénquima es la trombosis de la vena porta. Esto es más evidente cuando hay un cavernoma, como en este caso. La imagen de arriba, en una fase arterial, demuestra que gran parte del hígado no refuerza, no se observa realce en las ramas intrahepáticas de la vena porta, pero lo que más refuerza en fase precoz son las áreas periféricas. Y esto suele observarse en pacientes con cavernomatosis, debido a que el cavernoma puede suplir de sangre venosa portal las áreas centrales del hígado, pero es deficiente para hacerlo con las periféricas, de manera que la arteria hepática compensa ese déficit de irrigación venosa y por eso lleva más contraste en fases iniciales. Podemos ver en la imagen de abajo que ya en una fase venosa portal se ha homogeneizado el parénquima hepático y lo único que tenemos es el signo directo de la trombosis, en este caso la porción umbilical de la vena porta izquierda. También podemos ver algunas varices típicas de la trombosis de larga data del sistema venoso portal. Insuficiencia cardíaca puede dar hígados heterogéneos y esta congestión pasiva crónica ofrece un aspecto que puede ser muy similar al Bucchiari, obviamente mucho más frecuente, pero con una diferencia clave y es que tanto las venas suprahepáticas como cava inferior están muy dilatadas, en contraste con la otra entidad que generalmente no demuestra estas venas debido a trombosis crónica. Ejemplo de una congestión pasiva crónica de larga data y muy severa, con una dilatación marcada de la vena cava inferior y sus tributarias suprahepáticas y el hígado moteado, parchado, que de no estar presente la dilatación de las venas en forma retrógrada suprahepática podría confundirse con Bucchiari. Los infartos hepáticos no son comunes, pero en esta época de mayor invasividad y de trasplante hepático uno los puede ver. No son comunes por la doble irrigación arterial del hígado, la doble irrigación del hígado y también por la alta resistencia que tiene a la hipoxia. Pero uno los puede ver y a veces es múltiple, puede simular esteatosis, carece de efecto de masa y claramente el método para diferenciarlos de una esteatosis es la resonancia magnética con técnica de Dixon o chemical shift o desplazamiento químico. Obviamente, un paciente con infarto hepático generalmente tiene un antecedente importante y un cuadro clínico o bioquímico bastante trascendente que puede hacer sospechar esto. Como en todos los órganos, los infartos suelen tener márgenes relativamente rectos, aspecto cuneiforme, con mayor base en la cápsula del hígado y un vértice dirigido hacia el fondo, hacia el ilio, pero puede ser muy variable y puede ser central y a su vez después de esta necrosis hepática puede tener lugar una licuefacción con posterior infección y abscesos. Ya desde la década de 90, con el empleo de tomógrafos helicoidales y la obtención de fases dinámicas rápidas, se pusieron en evidencia las alteraciones transitorias de la perfusión hepática. Estos trastornos en general no revisten importancia, aunque en ocasiones son el único indicio de que algo está ocurriendo. Por eso hay que prestar atención, porque si bien son un epifenómeno,
la alteración subyacente que dio origen a esta alteración de la perfusión puede ser trascendente. Hay muchas causas, muchas de ellas no tienen una correlación estructural o anatómica y son fenómenos transitorios que uno lo ve en la fase arterial, ya no en fases venosas o tardías e incluso sin contraste tampoco. Este paciente tiene abscesos piógenos confluyendo a nivel del segmento 7 y es común en estas situaciones tener hiperemia del parénquima adyacente, que puede ser por inflamación o como también ha sido descrita por trombosis de pequeños radículos venosos portales que nuevamente llevan a una compensación de la arteria hepática para suplir ese déficit de irrigación portal. Otro ejemplo de resonancia magnética en la fase arterial. Acá el término técnico no sería diferencia de la atenuación porque estamos entre resonancia, pero son también trastornos de perfusión. A veces está relacionado a inflamación verdadera del hígado, a veces son fenómenos transitorios puramente vasculares. También puede estar relacionada con dilatación de la vía biliar. Una entidad que está alojada entre lo que sería una causa vascular de hepatopatía difusa y neoplásica es la peliosis hepática, que suele observarse en pacientes con HIV, pacientes con SIDA, en muy mal estado, con una severa esteatosis y con múltiples focos de refuerzo precoz en el hígado, que tienen bastantes diagnósticos diferenciales, entre ellos el de múltiples lesiones hipervasculares, ya sean secundarias, o eventualmente un hepatocarcinoma multicéntrico. Dentro de las causas inflamatorias, la hepatitis, sobre todo viral, nos puede dar algunos hallazgos, como en este caso la heterogeneidad del parénquima hepático en un aspecto parcheado, careciendo de efecto de masa y sin que uno detecte lesiones focales. Otros signos también específicos que suelen verse en hepatitis es un marcado edema periportal y también dilatación, pero sobre todo engrosamiento por edema submucoso no inflamatorio de la pared de la vesícula biliar. No está indicado realizar un estudio de imágenes de esta complejidad para evaluar una hepatitis viral, pero son tantos los estudios que se hacen por día que nos encontramos con hallazgos como estos. Y por otra parte, a veces la presentación clínica o de laboratorio es inespecífica y eso lleva a estudiar a estos pacientes y no es del todo raro que a veces pueda ser el mismo radiólogo quien sugiere la posibilidad de una hepatitis. Otro ejemplo, un paciente que tiene dos lesiones típicas de quistes hidatídicos y podemos ver un hígado sutilmente heterogéneo y edema periportal en un paciente que debutaba de esta manera una hepatitis, pero en este caso no infecciosa, sino una hepatitis autoinmune. Otro ejemplo de hepatitis, en este caso podemos ver en la ecografía la ecorefringencia aumentada o la hiperecogenciidad de vasos venosos portales, que lo que traduce es la inflamación en los espacios porta, donde tienen lugar los infiltrados de células inflamatorias, y el engrosamiento de la pared vesícula, también inespecífico, pero que suele verse sobre todo en chicos con casos de hepatitis virales. Edema periportal, un hígado ligeramente aumentado de tamaño, algo heterogéneo en un paciente con SIDA. También podemos ver adenopatías en el hilo hepático y múltiples nódulos en el vaso, que lo que refleja es el compromiso por una enfermedad granulomatosa, en este caso una tuberculosis diseminada, con compromiso a partir de micobacterias del vaso y también del hígado. Las colangitis se basan en un diagnóstico clínico y bioquímico, pero también tienen un correlato imagenológico. Podemos ver hígado heterogéneo, con áreas de refuerzo anormal, propios de una inflamación marcada. También podemos ver, como en este caso, el engrosamiento y refuerzo aumentado de la pared de la vía biliar, típico de los procesos inflamatorios o infecciosos de la misma. En este caso podemos ver un hígado que es sutilmente heterogéneo, pero con unas zonas como el segmento 5 de mayor refuerzo. Y la causa es una enfermedad crónica, que es una colangitis esclerosante, más específicamente una esclerosis sistémica asociada a IgG4. Se puede ver en el hilo hepático un tejido de señal de partes blandas que envuelve una pequeña imagen redondeada con refuerzo anular, que es la luz de la vía biliar rodeada de la inflamación o fibrosis propia de esta enfermedad. El paciente ya ha desarrollado una cirrosis, tal como lo demuestran algunos signos, como la pérdida de volumen del lóbulo derecho, la hipertrofia relativa al izquierdo, la recanalización paraumbilical y signos de hipertensión portal.
Este paciente también tenía pancreatitis autoinmune, como lo demuestran las áreas de estenosis irregular del conducto pancreático, la estenosis y la vía biliar distal, y también compromiso del riñón por una esclerosis sistémica asociada a IgG4. Si bien clásicamente las enfermedades neoplásicas no se incluyen como una causa de enfermedades o hepatopatías difusas, a veces el compromiso es tan difuso, confluente, multifocal, que puede simular una presentación de otra enfermedad, cuando en realidad lo que tiene es, como en este caso, un compromiso por múltiples metástasis, y la imagen inferior con contraste no venoso nos muestra una heterogeneidad difusa del parénquima que excede quizá la presencia de lesiones, y eso puede estar en relación a alteraciones de la perfusión generadas por efecto de masa y compresión con repercusión hemodinámica. También la presentación del laboratorio puede a veces simplemente simular o manifestarse en forma inespecífica como un hígado ocupado. El hepatocarcinoma, y a veces no es raro encontrarse con una forma difusa, infiltrante, y simular en un paciente que muchas veces ya tiene un diagnóstico previo de hepatopatía crónica, una enfermedad difusa cuando en realidad es una afectación hepática. La resonancia magnética es a tal fin para esclarecer el diagnóstico superior a la tomografía computada. Mismo ejemplo de hepatocarcinoma difuso o confluente, la heterogeneidad de la imagen inferior, T1 con contraste y supresión grasa, puede simular algún grado de hepatopatía, pero claramente las áreas de refuerzo muy heterogéneo y el efecto de masa asociado a las mismas sugiere que esto es en realidad una enfermedad neoplásica. Nuevamente, un hepatocarcinoma difuso. Sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV, sobre todo, a veces trasplantados, sobre todo renales, se puede manifestar como hígados de estas características, con áreas hipodensas, con una predilección por su distribución perivascular irradiando desde el ilio, en un paciente con sarcoma de Kaposi asociado a trasplante renal. Son dos casos distintos. Uno de ellos también tiene SIDA, que es la imagen de abajo. Otra enfermedad neoplásica, el hemangiosendotelioma epitelial, es un tumor poco frecuente, con un típico refuerzo marcado periférico, tendencia a la confluencia como lesiones que adquieren una morfología semilunar en la periferia y una típica, clásica, pero no específica, retracción capsular. Nuevamente, puede simular una enfermedad difusa del hígado cuando en realidad es un compromiso neoplásico, en este caso, por una enfermedad primaria vascular del hígado. A continuación, y como parte de las hepatopatías difusas, un resumen de los hallazgos en la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica, generalmente terminal, difusa e irreversible del parénquima, caracterizada por dos hallazgos anatomopatológicos: fibrosis y nódulo de regeneración que tratan de compensar la insuficiencia hepática. Esto conduce a una alteración vascular con la consiguiente anomalía hemodinámica. Clásicamente, desde el punto de vista patológico, se la divide como micronodular, macronodular o comúnmente mixta. Es importante enfatizar que tiene que coexistir fibrosis y nódulo de regeneración. Si el paciente tiene solo fibrosis, no es una cirrosis. Y eso se puede ver, por ejemplo, en entidades como la fibrosis hepática congénita. A su vez, puede tener nódulos de regeneración y no fibrosis. Y estamos ante alguna entidad como, por ejemplo, la hiperplasia nodular regenerativa, como suele verse en pacientes con Buchiari. De manera que es importante que estén ambos hallazgos, fibrosis y nódulos de regeneración. El papel de las imágenes es en el diagnóstico de la cirrosis, evaluación del tamaño y estado del parénquima, evaluar las complicaciones como por ejemplo trastornos vasculares y hipertensión portal, y cada vez más en otros días la detección del hepatocarcinoma. Desde el punto de vista morfológico hay hallazgos típicos, y el inicial es el agrandamiento de los espacios periportales. Este es un hallazgo muy característico, pero hay que tener en cuenta que en pacientes ancianos pierde un poco de validez por la pérdida del volumen parenquimatoso, y el consiguiente ensanchamiento por depósito de grasa de los espacios porta puede simularlo, y en realidad simplemente es parte de un hallazgo propio del envejecimiento. La expansión de las cisuras, sobre todo la interlobar, la atrofia del lóbulo derecho del segmento 4 y la hipertrofia, típicamente el lóbulo caudado, muy específico y quizá poco sensible, y del segmento lateral del lóbulo izquierdo.
El contorno puede ser liso o comúnmente nodular o a veces lobulado. La alteración de la densidad puede estar presente, pero más comúnmente de la intensidad de señal en resonancia magnética. También hay hallazgos asociados como los ganglios o la hipertensión portal. Vemos ejemplos típicos de cirrosis: pérdida de volumen del lóbulo derecho en la imagen de la izquierda con agrandamiento del lóbulo izquierdo, en la imagen de la izquierda ensanchamiento de las cisuras, hipertrofia del lóbulo caudado, vesícula biliar de ubicación inusualmente alta debido a la redistribución de los órganos por la pérdida de volumen, un área de fibrosis posterior en el segmento 7, cisuras ensanchadas, dilatación con amputación abrupta de vasos venosos portales con recanalización umbilical y también ectasias varicosas de ramas dependientes de la coronaria estomáquica y esplenomegalia como traducción de una hipertensión portal. Atrofia del lóbulo derecho, hipertrofia del izquierdo, vasos portales centrales dilatados con abrupta amputación periférica, ubicación más alta del ángulo hepático del colon y de la vesícula, hipertrofia del lóbulo caudado, además de esplenomegalia como parte de la hipertensión portal. Marcada hipertrofia del lóbulo caudado con algunos hallazgos concomitantes como el ensanchamiento de las cisuras y los espacios periportales. En la imagen de la izquierda es una secuencia T1 con supresión grasa, la imagen de la derecha una secuencia T2 en el plano coronal que, merced a su mayor resolución de contraste, nos demuestra una heterogeneidad del parénquima que muchas veces no suele ser evidente en tomografía computada. Hipertrofia del lóbulo izquierdo, imagen de la izquierda, T1 con supresión grasa, la imagen de la derecha, T2 con supresión grasa, el borde ligeramente irregular, la cisura del alimento falciforme está algo dilatada, contornos nodulares que traducen la presencia de nódulos de regeneración, muchos de los cuales generalmente en tomografía y a veces en resonancia no son visibles, salvo cuando su contacto con la superficie le confiere este aspecto nodular. En este caso los contornos son relativamente lisos, pero no del todo uniformes. Y también tenemos ensanchamiento cisural, disminución del volumen del lóbulo derecho y algo de agrandamiento del caudado, además de ascitis y esplenomegalia. Contornos nodulares y lobulados, en dos casos más de cirrosis. La imagen de la izquierda, una paciente con hepatitis autoinmune. La imagen de la derecha, un paciente con antecedentes de infección crónica por virus C. La imagen de la derecha es una porto-TC, por eso no se ve refuerzo en el vaso aumentado de volumen ni en la vena cava inferior. Se puede ver el catéter en la aorta, por delante de la aorta, probablemente para ubicarse en la arteria mesentérica superior. No todo lo que es un hallazgo morfológico de una cirrosis aislado significa que el paciente tiene cirrosis. Por ejemplo, acá podemos ver atrofia del lóbulo derecho entre pacientes distintos y la causa es vascular. Podemos ver cavernomas de la vena porta. Tanto la dilatación u obstrucción crónica de la vía biliar como la alteración vascular crónica lleva a una atrofia del lóbulo segmento correspondiente que está sufriendo ese déficit irrigatorio o de drenaje. Otra causa de pseudocirrosis es a veces la congestión pasiva crónica de insuficiencia cardíaca, disminución de volumen del lóbulo derecho, hipertrofia del lóbulo izquierdo, muy típico de la insuficiencia cardíaca de larga data y significativa. Paciente con antecedentes de carcinoma de mama, tuvo metástasis, recibió quimioterapia, respondió y el hígado se transforma en un órgano de contornos lobulados, nodulares, simulando un hígado cirrótico, pero en realidad esto no es una cirrosis. Son los hallazgos morfológicos como resultado del tratamiento y de la respuesta al tratamiento, pero en realidad ninguno de los elementos propios de la fisiopatología de la cirrosis están presentes y obviamente no hay insuficiencia hepática y tampoco trastornos vasculares que conduzcan a la hipertensión portal. Aquí podemos ver múltiples lesiones compatibles con metástasis de un CD de mama en el hígado, tomografía a la izquierda, secuencia T2 con supresión grasa en resonancia a la derecha. Post tratamiento, las lesiones reducen su tamaño, el contorno hepático adyacente a algunas de estas lesiones se retrae y finalmente queda un hígado cicatrizal,
con múltiples áreas de retracción, cambios en la señal, post-tratamiento, con respuesta al mismo, un hígado de aspecto cirrótico, en realidad un hígado que ha respondido al tratamiento a la submetástasis. Estas pseudocirrosis son típicas de la metástasis por cáncer de mama. Paciente que fue tratado con radioterapia a nivel del epigastrio y se ve una atrofia marcada del lóbulo hepático izquierdo, secuela de dicho tratamiento. Otra causa de pseudocirrosis, es decir, un hígado que morfológicamente remeda al cirrótico, pero en realidad no lo es en paciente con pseudomixoma peritoneal. Se ven múltiples áreas o masas hipodensas de líquido gelatinoso en algunos sectores con calcificaciones que festonean e improntan sobre el contorno del hígado, incluso sobre las cisuras y el hilio. Los hígados cirróticos pueden tener heterogeneidad en tomografía y resonancia. Esto es más común en resonancia magnética, pero podemos ver acá áreas hipodensas irregulares, como un reticulado difuso, que permea gran parte de la superficie de corte del hígado, mejor visto en la imagen de la izquierda sin contraste que en una imagen tardía con contraste posterior. Nuevamente, áreas hipointensas, heterogéneas, confluentes, de alguna distribución perivascular o periportal, de fibrosis dentro de un hígado cirrótico. En resonancia magnética se observan con más claridad. El hígado cirrótico puede desarrollar un área de fibrosis hepática, llamada fibrosis hepática confluente. Generalmente se observa en casos de cirrosis de larga evolución, sobre todo si son de origen cirrótico, alcohólica, es decir, cirrosis de la NEC, o también en casos de colangitis esclerosante. Puede simular un falso positivo de un hepatocarcinoma o también enmascararlo. La característica típica es la retracción capsular. En TC sin contraste puede ser hipodensa y en resonancia magnética hipointensa ante 1 y hiperintensa ante 2, pero como es tejido fibrótico, característicamente demuestra un refuerzo tardío. Observamos en el lóbulo hepático derecho, fundamentalmente en el segmento 7, un área hipointensa ante 1, levemente hiperintensa, en realidad múltiples áreas hiperintensas ante 2. Una zona de señal anómala del parénquima hepático en segmentos 4 y 8 a nivel anterior, con cierto refuerzo, que en este caso en lugar de tardío es precoz, situación que puede observarse en algunos casos y está bien reportado en la literatura. Paciente con colangitis esclerosante y fibrosis hepática confluente. A diferencia del hepatocarcinoma, en este caso es un área amorfa, extensa pero sin efecto de masa. Secuencia T2, con supresión grasa, hígado cirrótico, se puede ver una retracción del contorno, fundamentalmente en el segmento 8, adyacente a la cual hay un área de mayor señal, característica de una zona de fibrosis hepática confluente en un hígado cirrótico. Nuevamente, área hiperdensa con refuerzo tardío en la imagen de la derecha y una acentuada retracción capsular. En el parénquima cirrótico podemos ver aumento de la densidad. Esto puede obedecer a que la causa quizá de la cirrosis pueda ser una hemocromatosis, en particular primaria, pero también puede verse y suele verse hierro más como un biomarcador de injuria hepática que como una causa primaria que haya llevado a la cirrosis. Es decir, independientemente de la causa, cirrosis de cualquier etiología puede depositar hierro como parte de las alteraciones propias del parénquima. Esto no suele verse en tomografía computada, pero sí más en resonancia. Además, los nódulos de regeneración pueden tener hierro. En ese caso se verán focalmente. Paciente con hemocromatosis hereditaria, que tenía que desarrolló una cirrosis, los hallazgos morfológicos típicos, contornos irregulares, cisuras prominentes, pérdida de volumen del lóbulo derecho, ubicación más alta del fondo de la vesícula biliar, hipertrofia del lóbulo caudado. Este hígado es relativamente homogéneo en tomografía computada y sin la hiperdensidad típica de la hemocromatosis. En este caso, en el mismo paciente podemos ver imagen de la izquierda, secuencia T1 fuera de fase, imagen de la derecha, T1 en fase,
que el hígado cirrótico, pero aparentemente homogéneo en cuanto a su textura densitométrica en tomografía, es en realidad sumamente heterogéneo, y esto es claramente apreciado en resonancia magnética merced a la mayor resolución de contraste. Se ve que hay grasa en fuera de fase, menor señal, pero también áreas focales hipointensas que demuestran susceptibilidad magnética en la secuencia en fase a la derecha, correspondiendo a nódulos con hierro, es decir, nódulos sideróticos. Este ejemplo ilustra claramente la superioridad en cuanto a la detección de lesiones de la resonancia magnética con respecto a la tomografía computada. Depósito de hierro, ya hemos hablado de esto. En fase y fuera de fase, la imagen de arriba a la izquierda en fase demuestra caída de la señal en el hígado y más aún en el vaso. Con respecto a la imagen en fase, debido a la susceptibilidad magnética en una secuencia de cogradiente por depósito de hierro. Obviamente, la secuencia más sensible es el T2 estrella, como lo podemos ver abajo. Estatosis hepática. La estatosis es una forma de respuesta a una injuria hepática de un hígado sano. Por lo tanto, en el hígado cirrótico no es tan común ver depósito de grasa. Quizá esa grasa muchas veces pudo haber existido en etapas iniciales durante el progreso hacia la cirrosis, o en el caso de ser la causa de la cirrosis una esteatohepatitis no alcohólica, también se puede ver en etapas iniciales, pero muchas veces no en las tardías. El hígado cirrótico puede albergar múltiples ganglios aumentados de tamaño, como se ve en el hilio hepático y el ganglio de Winslow, en tomografía computada a la izquierda, en imagen de resonancia magnética T1 en el medio y resonancia magnética T2 con supresión graso en la imagen de la derecha. Algunas etiologías de cirrosis producen ganglios particularmente prominentes, típicamente la infección por virus C y la cirrosis biliar primaria. También la colangitis esclerosante se asocia a ganglios aumentados de tamaño. Hay que ser cautos a la hora de nombrarlos porque en general representan adenitis o procesos reactivos y no ganglios metastásicos. Dos pacientes con virus C, izquierda tomografía computada, derecha secuencia T2 en resonancia magnética. En esta última son más conspicuos los ganglios en el hilio hepático, nuevamente de naturaleza reactiva. El hígado cirrótico tiene, como hemos dicho, fibrosis y nódulos de regeneración. Estos nódulos pueden o no verse en tomografía, pero son generalmente más evidentes en resonancia magnética, sobre todo cuando tienen hierro, como en este caso, que se llaman nódulos sideróticos y se ven como pequeños focos brillantes en la secuencia de arriba, que es un ecogradiente T1, y también en la secuencia de abajo de difusión. Este ejemplo nos muestra en tomografía computada, en la imagen de arriba sin contraste y en la de abajo con contraste, una fase venosa portal, áreas de un entramado reticular correspondiente a las bandas de fibrosis que permean gran parte de la superficie de corte hepática y delimitan en su interior los nódulos de regeneración. Estos tabiques fibrosos refuerzan imágenes tardías, en contraste con lo que ocurre en la temida lesión, es decir, el hepatocarcinoma. Fibrosis hepática confluente, de lo que hemos hablado antes, imagen de arriba en T2, se observa como áreas hiperintensas, amorfas, carentes de efecto de masa, a bordes a veces cuneiformes o triangulares, con el vértice dirigiéndose hacia el hilio. También se ven como hipointensas en T1. Suelen presentar retracción capsular. Si refuerzan, lo hacen en forma tardía, como siempre lo hace la fibrosis, aunque ocasionalmente se puede ver un refuerzo precoz, con lo cual se plantea un diagnóstico diferencial con el hepatocarcinoma. Mismo caso de fibrosis confluente con contraste endovenoso, donde se pueden ver áreas de refuerzo heterogéneo y moteado, sobre todo en imágenes tardías en este hígado cirrótico, con múltiples varices y esplenomegalia. Para concluir, múltiples causas de enfermedades difusas del hígado pueden comprometer en forma marcada y extensa el parénquima hepático. Generalmente los hallazgos hepáticos más los asociados a veces pueden indicar la clave del diagnóstico etiológico, pero hay que tener en cuenta que en general las manifestaciones son muy variables, protiformes y solapadas entre distintas etiologías, de manera que un hígado terminal cirrótico puede no haber demasiadas claves con respecto a la causa original, en paralelo con lo que puede ocurrir con una fibrosis pulmonar, porque en última instancia la reparación hepática secundaria a la injuria crónica y repetitiva
termina siendo inespecífica. La combinación de hallazgos clínicos, imagenológicos, antecedentes y datos bioquímicos permite estrechar los diagnósticos diferenciales y muchas veces sugerir la etiología. Muchas gracias.